Buen día, mis estimados. Hoy vamos a ver lo que es medidas de tendencia central, lo que es media, mediana y moda. En esta cuestión de la media, mediana y moda, vamos a ver datos sin agrupar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos sobre esto, ¿sí? Lo que son medidas de tendencia central. Ok, compañeros, vamos a ver lo que es la media o media aritmética, así lo podemos encontrar en los libros como media aritmética o promedio. En la media aritmética nos dice que aquí está la media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Para la media aritmética tenemos nuestra fórmula, que es la X con esa cejita, el símbolo de sumatoria X sub I entre N. Eso quiere decir que la media aritmética es igual a la sumatoria de X sub I por N. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre esto. Entonces, en la media aritmética, pues prácticamente es como un promedio. Sí, entonces vamos a ver un ejemplo muy básico. Tenemos estos números. Ok, estos números. Entonces, en la media aritmética nos pide que los enumeremos. ¿Y cómo los vamos a enumerar? Con esta función. Entonces sería x1, x2, x3, x4 y x5, ¿sí? Entonces, ahorita que ya enumeramos estos datos, sabemos que hay 5 datos o 5 números, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la media aritmética. Vamos a resolver lo que es la media aritmética. Entonces, nos dice que es la sumatoria. Vamos a hacer la sumatoria aquí en rojo. Vamos a poner la fórmula, ¿sí? Entonces, sería 15 más 16 más 14 más 17 más 15. Todo esto dividido entre el número de datos. ¿Cuántos números son? 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5, ¿sí? Entonces vamos a sumar. 15 más 16 más 14 más 17 más 15 nos va a dar un resultado de 77. 77 entre 5, ¿sí? Y ese resultado será 77 entre 5 nos da 15.4, ¿sí? Esta es la media aritmética o el promedio de estos datos. Este conjunto de datos son datos sin agrupar, ¿sí? Entonces ahorita vamos a seguir viendo otros ejemplos sobre esto. Aparte, sobre lo que es la media aritmética, vamos a conocer que no solo hay pocos datos, ¿sí? Sino también que existen más de 100 datos, 1000 datos. Entonces ahí podemos ver este tipo de ejemplos. Ok, compañeros, vamos a ver lo que es la mediana, ¿sí? Vamos a ver la mediana de datos sin agrupar. La mediana nos dice que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos
cuando están ordenados, ¿sí? Entonces acá vamos a entender esto, cuando están ordenados. Vamos a ver un conjunto de datos. A ver, aquí 15, 17, 14, 15 y 16. Ahí está. Bueno, entonces este es un conjunto de datos no ordenado. ¿Sí? ¿Por qué no ordenado? Porque pues si logramos ver, pues un conjunto de datos ordenados debe de ser de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Sí? Entonces en este caso nosotros vamos a ordenar este conjunto de datos de menor a mayor. Entonces quedaría 14, ¿cómo quedaría? 14, 15, otra vez 15, ¿sí? Acá hay 2, 1, 2, ajá, 16 y 17, ¿ok? Entonces ya está ordenado. ¿Y qué nos dice? La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están ordenados. Entonces aquí, aquí donde escribí, aquí lo voy a enmarcar, ya tengo los datos ordenados, ¿sí? Ordenados de menor a mayor. Y nos dice que es el dato central. Entonces, un dato central debe de tener el mismo nivel. ¿Cómo el mismo nivel? O sea, el mismo número o los mismos datos de izquierda a derecha. Por ejemplo, si escojo el 15 como mediana, aquí del lado derecho tiene dos números. Entonces, debe de haber otros dos números del lado izquierdo, ¿sí? Y ahí están. Aquí podemos decir que es la mediana. Ojo aquí porque en estos datos son datos impares, ¿sí? ¿Por qué impares? Porque si contamos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Hay 5 datos, entonces son datos impares. Ajá, entonces aquí podemos manejarlo de esta forma, que es el dato central para obtener la mediana. Ahora vamos a ver otro ejemplo sobre mediana, pero con datos pares, con un conjunto de datos pares. En este caso vamos a obtener una formulita para calcular la mediana. La fórmula nos dice que la mediana es igual al número de datos más 1 sobre 2, ¿sí? Para calcular la mediana con datos pares, ¿sí? Esta es la fórmula. Datos pares. Ok, entonces vamos a realizar un ejemplo con datos pares. ¿Sale? Entonces aquí ya voy a ordenar los datos para no tardar. 13. Ay, perdón. Es aquí. 14. 14. 15. 15 y 16. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula es la que vamos a hacer en este caso, cuando los datos son pares, ¿sí? Cuando el número de datos es par. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, son datos impares. Entonces, vamos a realizar la fórmula. Nos dice que la mediana es igual al número de datos. N significa número de datos. Entonces 6 más 1 entre 2. ¿Sí? Entonces ese es
los datos que vamos a obtener. Entonces 6 más 1 es 3, bueno, 6 más 1, 7, entre 2 nos va a dar 3.5, ¿sí? Ok, ojo aquí compañeros, ya vieron 3.5, pero pues no vemos ningún 3.5. Este 3.5 nos va a servir acá donde enumeramos. ¿Y cómo? Donde enumeramos los datos, vamos a ver que el 3 existe por acá y el punto 5 en medio del 3 y el 4, ¿no? Entonces, podemos asegurar que el dato de la mediana está entre el 3 y el 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver esta parte? Si no entendemos bien esto, podemos realizar como un tipo media, ¿sí? Sumar todos, 13 más 14, a ver, 13 más 14, perdón, mejor así, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a saber si es correcto la mediana? Entonces los números que supuestamente quedaron en medio, o los números centrales, o el número central, es 14 y 15. Sumamos 14 y 15, ¿sí? ¿Cuánto nos va a dar eso? 29, y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos va a dar eso? Nos da 14.5. ¿Sí? Entonces vamos a ver otra vez, entonces el 14 y el 15. Quiere decir que aquí está el 14.5. Entonces los datos centrales, o los datos que es de la mediana, es el 14 y el 15. Esa es la mediana. Ojo aquí compañeros, siempre necesitamos ordenar de menor a mayor. Relativamente, o bueno, en otro caso, es una sugerencia que ordenemos de menor a mayor para encontrar los datos más precisos, ¿sí? Vamos a ver lo que es la moda. En este caso, la moda, bueno, podemos decir en un simple hecho, ¿sí? En un simple hecho verídico, prácticamente. La moda es algo que, pues, prácticamente lo dice, ¿no? Algo está de moda. Por ejemplo, no sé, un par de tenis están de moda, entonces lo queremos comprar, ¿no? O, no sé, algo que está de moda en las redes sociales, ¿no? Algo parecido. Entonces, la moda en probabilidad y estadística nos dice que son los valores o el valor que más se repite, ¿sí? Entonces vamos a ver el valor que más se repite en este conjunto de datos, y de ahí vamos a sacar la moda, ¿sí? Entonces veamos los datos. En este caso, de igual forma, compañeros, necesitamos agrupar estos datos. Bueno, necesitamos ordenar, más bien dicho. Necesitamos ordenar estos datos de menor a mayor, ¿sí? Entonces vamos a ordenarlo. Sería 14, 15, otra vez el 15, aquí hay otro 15, ¿sí? Son 3 15, 16 y 17. Ok, entonces ya ordenamos de menor a mayor, y ahora sí podemos calcular la moda, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería la moda? Es el o los números que más se repiten en un conjunto de datos. Entonces, los números que más se repiten en un conjunto de datos son el 15. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que la moda es igual a 15 y se repite 3 veces, ¿sí? Es así como podemos sacar la moda en esta cuestión de las medidas de tendencia central, ¿sí?
vimos media, mediana y moda. Igual, compañeros, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor háganlo en el foro, o estoy disponible por WhatsApp para poder atenderlos en sus dudas o algún tipo de inconveniente que tengan.